Radio Universidad de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro de Formación, Memoria y Futuro presentan el foro Derecho a la Comunicación. Panelistas: Javiera Olivares, coordinadora del programa Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Rafael Urrejola, integrante del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Fernando Segers, abogado, integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Conduce el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a todas y todos en este nuevo encuentro de este ciclo que hemos fraguado colectivamente, como se estila en estos tiempos, ¿no? Yendo de lo individual a lo colectivo, entre el Centro de Formación en Memoria y Futuro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Radio Universidad de Chile. En lo que a mí respecta, como conductor y como director de la radio, es un honor poder generar esta interacción y contribuir a que podamos ir conociendo, macerando, madurando este proceso constituyente que es inédito para todas y todos nosotros. O sea, una de las cosas maravillosas del tiempo que vivimos es que, independientemente de la edad que tengamos, para todos nosotros y nosotras esto es completamente nuevo. Y claro, tenemos que preguntarnos respecto a los derechos, a cómo han sido o no consagrados. Y hoy queremos dedicarle este programa a conversar sobre el derecho a la comunicación. Pensamos que hay mucho que despejar sobre el tema. Hay a quien le puede parecer un derecho de los dueños de los medios, nada que ver. Hay a quien le puede parecer un derecho de los periodistas, nada que ver, porque los únicos derechos que existen son aquellos universales. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto que nos concierne a todas y todos. Vamos a presentar a quienes van a participar de este panel. En primer lugar, quiero saludar y con mucho cariño, porque se ha sobrepuesto algunas dificultades para estar acá, a la expresidenta del Colegio de Periodistas y coordinadora del programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Javiera Olivares. Javiera, buenos días o buenas noches, porque este programa lo estamos grabando de día, no lo podemos ocultar por la luz, pero lo estamos transmitiendo por la noche. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Pato, a la radio, a Centro Memoria y Futuro, y bueno, y a todas y todos los que hacen posible estos debates tan interesantes. Un saludo, Rafa, también, que lo veo en línea. Gracias. Sí, pues bueno, saludar a Rafael Urrejola, un colega mayor, lo digo como piropo y como homenaje, ¿no? Con una larga trayectoria, integrante también del Centro de Formación Memoria y Futuro, que ha tenido muchas responsabilidades durante su trayectoria profesional. Entre ellas, una que yo ya le pedí a Rafa de antemano, que algún día nos tomemos un café o una copa de vino para que me la cuente en detalle, porque Rafael, entre otras responsabilidades, fue, Javier, a lo mejor tú no sabes, jefe de prensa de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Salvador Allende, ni más ni menos. Así es que, Rafael, buenos días o buenas noches, bienvenido. Gracias por poder tener esta conversación. Buenas noches, Patricio, gracias. Lo mismo saludar a nuestra compañera Javiera aquí. Muy buena la idea y la iniciativa de hacer estos programas, sobre todo ahora que estamos a las puertas de una asamblea constituyente. Sí. Bueno, quería partir preguntándoles lo siguiente, para no darnos tantas vueltas y entrar de lleno al tema. ¿Por qué el derecho a la comunicación debería ser un tema de interés? Voy a decirlo así, para quien a esta hora de la noche va a lo mejor en un taxi, o va en la micro, o va en el metro, o que está escuchándolo desde la casa. Es decir, para gente que no tiene nada que ver con el periodismo y con los medios de comunicación, aparentemente, ¿no? ¿Por qué para ellos sería importante una conversación como esta? Javiera. Bueno, parto yo para abrir los fuegos. Yo creo que esa pregunta que tú haces es como quizás la pregunta que de algún modo abre la tarea pendiente que tenemos las y los que nos manejamos o trabajamos o hemos estudiado este tema, que es cómo hacer ver a la ciudadanía, al pueblo, la importancia de este derecho, ¿no? Porque claro, queda o parece quedar como un derecho un poco ajeno, claro, no tiene que ver con el precio del pan directamente, con la salud, con la educación, pero sí es tan relevante que
de alguna manera incide y participa de la consecución de todos esos otros derechos. El derecho a la comunicación, a la información, al acceso a poder tener noción de lo que está ocurriendo, de alguna manera también es poder, y es poder en un sentido de doble vínculo, de manera doble vincular. Por un lado es poder porque permite obviamente informarse, conocer determinados hechos, poder comunicar y expresar también lo que uno o una piensa, siente, en fin, o debiera a lo menos garantizarse así, pero por otro lado también en un segundo sentido permite que al estar informada, informado, tú puedas exigir otros derechos. Por lo tanto, si esa persona que va en un taxi o la persona que va a comprar pan está informada respecto de que tiene ciertos beneficios, que puede acceder a ciertas, opciones a la hora de, por ejemplo, pagar determinados precios, comprar un bono de transporte, lo que sea, esa persona va a tener más posibilidad de acceder a esos derechos que otra que no esté en conocimiento de aquello. Por lo tanto, este derecho tiene doble importancia, porque por un lado, insisto, permite comunicar e informarse, y por otro lado, acceder al conocimiento de que tienes otros derechos. Muy importante ahora, en tiempos de pandemia, acceso a, eventuales beneficios que ha entregado el Estado, insuficientes por supuesto, pero bueno, que requieren estar informados de aquello o de esas situaciones. Entonces, es un derecho súper relevante que usamos todos los días, solo que no nos damos cuenta muchas veces que lo usamos. Rafael. Bueno, yo totalmente concuerdo con lo que dice Javiera. La gente tiene que tener muy claro que el derecho a la comunicación es un derecho humano que está además señalado en la Carta de las Naciones Unidas, en las cartas de la OEA, en las cartas de la UNESCO, en todos los organismos internacionales se señala que este es un derecho humano fundamental, así como el derecho a la educación o el derecho a comer o el derecho a la vida. Es un derecho que tiene que expresar nítidamente en una institucionalizado, y tiene que estar expresado en una constitución que debe garantizar el derecho humano a la libre expresión y el derecho a estar informado. Lo que ocurre en Chile es que la tan cacareada libertad de prensa fue secuestrada hace 50 años. De hecho, en el tiempo del presidente Allende, todos los partidos políticos tenían un diario, una radio o algo. Eso se suprimió. Y los últimos medios que quedaron, Análisis, APS, y eso lo saben los más viejos, los secuestró la democracia. Llegando al gobierno, el asesor de prensa del presidente Elwin, cuando la nueva política de comunicación, dijo que la mejor política era no tener política de comunicación, y cerraron todos los medios restantes. O sea, la gente tiene que tener mucha identidad y asumir y exigir esto, exigirlo. Porque ocurre que nosotros leemos, nosotros radio y nosotros vemos la TV, ¿y qué es lo que nos dicen por eso? Nos dicen lo que ellos quieren decirnos. Chile es uno de los países que tiene el menor grado de información en casi todo el mundo, el menor grado de información. Nos publican los medios lo que ellos quieren y nosotros tenemos que exigir que se publique eso, y la nueva constitución debe garantizar, no basta que diga el derecho a la información es para todos. No, hay que garantizar ese derecho a la información, hay que garantizar el derecho a la propiedad de los medios, hay que garantizar el derecho de expresión. Eso, muy para no alargarme mucho. Si queremos saludar la incorporación a este panel del abogado, el destacado abogado, integrante también de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fernando Segers. Fernando, bienvenido. Gracias. Un abrazo, saludos a ustedes. Sí, pues. Bueno, Fernando, si estás listo, te quiero dar la palabra de inmediato con una pregunta, ¿te parece? Por supuesto. Sí. Mira, te quiero plantear la siguiente disyuntiva, ¿no? En la Constitución de 1980 se hace mucho énfasis, o se hace énfasis prioritario, en que lo libre, lo democrático, sería el derecho de las personas a elegir, ¿no? Y si uno lleva esto al ámbito de los medios, uno se da cuenta de que ha habido un debate no solo constitucional, sino también legislativo en toda América Latina respecto al punto. Los propietarios de los medios, por ejemplo, señalan que el estándar democrático sería la libertad de los propietarios de los medios para poder desarrollar libremente su actividad sin cortapisa. Y esa sería una mirada sobre el tema, pero hay otra que dice, bueno,
el que tiene que cautelar derechos universales es el Estado, por lo tanto tiene que generar algún tipo de regulación que permita que efectivamente el derecho a la comunicación sea finalmente encarnado por el conjunto de la comunidad y no solamente por algunos propietarios. Desde el punto de vista constitucional o jurídico, ¿cómo describirías esta aparente paradoja o esta confrontación? ¿Y cómo se resuelve, por lo tanto? Es que el tema en verdad tiene una profundidad enorme. O sea, estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, que a mi juicio engloba la libertad de opinión, de información, de comunicación, etc. Ese es el derecho que está establecido en los pactos internacionales. El derecho a la libertad de expresión y opinión. Pero en la Constitución de Pinochet tenemos la libertad de opinar e informar. Aparece un concepto restringido respecto de ese derecho a la libertad de expresión. Esa misma Constitución luego, enteramente insuficiente, nos dice que la ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Nada dice de los monopolios privados, ni una sola palabra. Entonces, además tenemos un problema que es de la mayor gravedad y que tiene que ver con la concentración de los medios de difusión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace rato que viene diciendo que esa concentración afecta el derecho a la libertad de expresión y afecta a la estructura democrática de un país. Pero en Chile tenemos una situación que es realmente escandalosa, porque fíjense ustedes que en este tema de la concentración lo venimos discutiendo desde inicios de los 90 en Chile. Ya ha formado parte de toda la discusión previa y de la discusión legislativa. Ustedes conocen, por ejemplo, la ley de prensa, la 19.733. Allí se discutió el tema de la concentración de los medios y se propuso cuotas de mercado para los medios audiovisuales y escritos. La derecha obviamente fue al Tribunal Constitucional y finalmente la norma quedó, como ustedes saben, en el artículo 3º. Dice: el pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este propósito, ojo, se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social. Lo que tú me preguntabas. Sí. O sea, ese derecho, el pluralismo en el sistema aparece asociado al derecho de propiedad y a la libertad de fundar, etcétera, medios de difusión. Y el pluralismo, o sea, Fernando, es es exactamente lo mismo que ocurre... pegado con una concepción neoliberal. O sea, es exactamente lo mismo que ocurre con la privatización de la salud y de la educación, es decir, finalmente el derecho que termina primando es el del sostenedor en el caso de la educación, claro, o del dueño de la clínica en el caso de la salud y no el del ciudadano. Así es. Es el mismo símil. Es el mismo símil. Bueno, Javiera, este es un problema que además es profundamente político. Yo quiero proponerles que situemos esto en un contexto latinoamericano, porque cada vez que ha habido corrientes políticas, gobiernos que han tratado de avanzar en esta materia, se han encontrado con enormes resistencias, Yo solo quiero plantear las dificultades que hubo para el avance de esto en Uruguay, en Ecuador, en el caso de Brasil. Hay algunos analistas que plantean que la oposición frontal que tuvo Dilma Rousseff durante su segundo periodo, no durante el primero, tiene que ver de manera central con su intento por llevar a cabo una ley de medios, que no es constitución, pero que es ley al fin y al cabo, y en donde la Reto Ulloa formó parte central del proceso de desestabilización de este gobierno. En el caso de Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, el periodista Jorge Lanata, que era el rostro del Grupo Clarín, llegó a decir: yo soy el jefe de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando al fin y al cabo no de una cuestión en el aire, Javiera, sino de una disputa que a la hora del poder puede llegar a ser bastante brutal. Ahí quería pedirte una reflexión, porque esta libertad neoliberal que dice Fernando Segers que invocan los dueños de los medios, termina traduciéndose en una acumulación de poder que es literalmente capaz de votar gobierno. ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, primero les quiero pedir disculpas si se escucha mi voz un poco
ronca, y si me ven teniendo distintos artículos anti-resfrío, pero es que estoy con una gripe, así que les pido disculpas a la audiencia y a mis contertulios. Pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Sobre la pregunta del pato, sí, yo siempre he planteado y creo profundamente que este es un tema súper ideológico, muy político y muy profundamente, de alguna manera, alejado de lo técnico. Siempre se suele decir, ¿no?, que el problema de las comunicaciones es para los comunicólogos, comunicólogas, periodistas, gráficos, gráficas, en fin. Y la verdad es que es un tema ciudadano, popular, político, ideológico. Por eso es que siempre se despiertan estas pasiones, especialmente de los sectores retardatarios, cuando se intenta hablar de cómo democratizamos la comunicación. Es decir, como bien se señalaba acá, no solo basta con la libertad de poder decir lo que pienso, que podría ser el piso mínimo, es decir, quiero decir, no basta hoy día con que en Chile no me asesinen por decir no me gusta Piñera. Eso es un piso mínimo para poder iniciar, digamos, una conversación respecto del tema. Y claro, esos son los derechos que se coartan cuando hay dictaduras, cuando hay procesos violentos, que lo hemos vivido aquí recientemente en el estallido social o revuelta popular que existe y que a mi juicio todavía está en curso desde el 2019. Pero en el fondo, no basta con que no te maten, no tenemos que estar agradecidas por eso. Lo que tenemos que exigir es que además de eso, exista un emparejamiento de la cancha, una democratización del sistema. La libertad en sí mismo como concepto incluso, y ahí claro, a lo mejor tenemos un matiz con Fernando, efectivamente, si bien el derecho a la libertad de expresión es lo que ha estado fundamentalmente garantizado en los programas o en las propuestas de las distintas instituciones de derechos humanos del mundo, la verdad es que también existe el concepto de derecho a la libertad de expresión en sí misma, o incluso de derecho a la comunicación, que se usó y se ha utilizado en el informe McBride, por ejemplo, que es un informe que encargó UNESCO a fines de los 80, más o menos, o mediados de los 80, pero además ha sido utilizado por gobiernos progresistas latinoamericanos, justamente tratando de disputar esta idea únicamente de libertad malentendida, además, como bien señala Fernando, para decir aquí también hay un derecho, y el derecho implica proporciones colectivas. No basta solo con que a mí me aseguren la que no me muera, insisto, sino que existe la necesidad de cumplir con un derecho popular, amplio y colectivo, de que ese pueblo, primero, reciba información diversa, segundo, que no sea ni estigmatizado, ni criminalizado, ni diferenciado por clase, raza, género, lo que sea, es decir, que todos tengamos la posibilidad de ser visibilizados en los medios, cosa que hoy día no ocurre, basta ver variados ejemplos, y que de alguna manera eso se rompe, o por lo menos se pone en cuestión desde la revuelta popular. Por eso estas lógicas o estas propuestas del pueblo movilizado de apaga la televisión, dejen de tergiversar, no me gusta lo que dicen, queremos aparecer, claro, porque la gente no se veía reflejada en los medios. Entonces, obviamente esta es una discusión política e ideológica, y que siempre va a tener sectores contrarios que van a tratar de evitar que otros aparezcan tanto como ellos en los medios, ¿me entienden? Entonces, creo que estamos en un momento precioso para poner en el centro este debate político y que la constituyente se haga cargo de garantizar un derecho, una libertad y un acceso a una información diversa desde la Constitución hacia el resto de la institucionalidad jurídica del país con este sentido de derecho colectivo. Rafael, Fernando, sí, por favor, adelante. Muy breve, eso lo ha subrayado lo que dice Javiera, lo ha subrayado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hablamos no solo de la libertad de expresión o comunicación, como se dice también más recientemente, hablamos del derecho a la libertad de expresión o comunicación. Y ese derecho no es solo un derecho individual, es un derecho colectivo. Lo ha subrayado reiteradamente la Comisión Interamericana. Claro, cuando el derecho mío impide el cumplimiento del derecho del de al lado, deja de ser un derecho, ¿no? Por eso es que hay que cautelarlo. Rafael, tú querías agregar algo al punto. Sí, yo creo que eso se puede ver en el día a día, la gente lo puede ver en el día a día. ¿Ustedes han visto alguna vez en Televisión Nacional o Canal 13 o cualquiera de las estaciones de televisiones de aquí que le den, no sé, 2 minutos a un profesor o a un dirigente sindical
o a uno campesino, o a un líder estudiantil. No, pero vemos todos los días que los voceros hoy día son los cabos de carabineros. Es una cosa insólita. Vemos todos los días crímenes y noticias policiales. ¿Ah? Y aquí hay un elemento que es político, es un elemento político. Aquí los amos de la prensa, como todos sabemos, la prensa libre que se llama, están reunidos en algo que se llama la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa es de todos los dueños de la prensa en Estados Unidos, a la que también acceden los dueños de la prensa latinoamericana, que tiene un poder inmenso, están asesorados y apoyados por la CIA, han estado en los golpes de Estado, en todos. Es que hay que recordarse la historia, hay que revisar los diarios, hay que revisar los canales. Aquí durante la campaña electoral, me quiero referir a la campaña de Allende, decía, los tanques rusos llegarán a la moneda y llegaron a estar con Sherman. O sea, todo eso ha sido una campaña del terror como la estamos viendo hoy día. Hoy día un periodista chileno, hoy día, para ir a la calle, antes uno tenía el carnet de periodista y era suficiente. Ahora los organismos del Estado tienen que darte, y ahora en las últimas protestas estudiantiles, no solo había una falta de respeto, sino que una violencia contra los periodistas que estaban cubriendo, y no solo le exigían eso, le exigían que su medio hubiera pagado, creo que las contribuciones, miéntanme si no estoy equivocado, o estar inscrito, la empresa inscrita en el Ministerio de Economía, y además tenía que llevar un cartón, el cartón de título de periodista. ¿Cómo se le puede exigir un cartón de título de médico a alguien que va a operar? O sea, hay una discriminación absoluta, porque ellos saben, como decía aquí la Javiera, que la gente te dice, no vea televisión, hable con su vecino, infórmese. Este grupo tiene un poder impresionante, y surgió justamente en la Guerra Fría. ¿Y cuál era su leitmotiv? Luchar contra el comunismo. Ese era su leitmotiv. En ese mismo tiempo hay 1.300 publicaciones que tienen ellos, que publican más de 40 millones de ejemplares todos los días de diario en todo el mundo. La información que nosotros tenemos en un 95% proviene de ahí, proviene de esos medios, todo lo que leemos. Aquí ellos tienen otro grupo acá en América Latina, se llama el GDA, Grupo de Diarios de América, que fue fundado obviamente por el Mercurio, con 2 diarios más, y al que se plegaron varios más. El O Globo de Brasil, el Universal de México, el Comercio de Ecuador, el Nacional de Venezuela. Y ustedes ven en el Mercurio una página completa atacando a Lula, completa, que se publica en todos los diarios de América Latina, o atacando a Kirchner, o a la María Cristina Fernández, o atacando a Evo. ¿Ah? ¿Y quién lo hace? Ellos. La GDA a través de Vargas Llosa, a través de una serie de escritores. Y nadie tiene el poder de replicarles a ellos. Ese es un tema que es súper importante, que el Estado debe garantizar ese derecho. Garantizar ese derecho, garantizar la propiedad. Porque aquí lo que ha ocurrido en este esquema de neoliberalismo es que cualquiera que tenía un banco, como el señor Luxic, se compró un canal de televisión. O se compraron radios, como el grupo español Prisa. ¿Por qué? Porque tiene bancos acá. Porque tiene carreteras y cobra peaje en las concesiones. Si tú quieres ir a España a poner una radio o en Estados Unidos, no te dejan por extranjero. Acá no, acá todo es libre. Y esa libertad que implica la libertad del libre mercado económico. El que tiene plata hace lo que quiere, y el que no, está fregado. Y justamente la democracia, una de las cosas que dicen todos los organismos de derechos humanos, que la libertad de expresión y el derecho a estar informado es un derecho consustancial a la democracia. Y aquí, por lo tanto, no estamos en un sistema democrático plenamente establecido. Hay que institucionalizar eso en relación a la prensa. Ya, Rafael, me diste un pase gol para continuar. Recordar que estamos en este foro organizado conjuntamente por el Centro de Formación Memoria y Futuro, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y por la Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Javier Olivares, Rafael Urrejola y Fernando Segers. ¿A qué me refería con el pase gol? Que a propósito, Rafael, de tu rol muy importante como jefe de prensa en la Oficina de Informaciones durante el periodo de gobierno del presidente Allende, hay una imagen que a mí me quedó grabada y que yo la uso en clases para explicar esto, precisamente del documental Salvador Allende de Patricio Guzmán. Y es que en una de sus campañas, no sé si en la del 70 fue igual, pero al menos en una de ellas, el documental muestra cómo Allende va en una caravana en tren y se va bajando en cada estación, va a la plaza, habla en la plaza, después se sube al tren y sigue
a la estación siguiente, ¿no? Y entonces en esa época el electorado se enteraba de las propuestas del candidato en la plaza, ¿no? Y luego ese rol ha sido reemplazado por los medios, y es por eso que el sociólogo francés Alain Touraine habla de los medios como la plaza pública de nuestros tiempos. Bueno, hay quienes dicen que si esto no se regula o no se enfrenta adecuadamente, no puede existir democracia plena. Yo me encuentro dentro de los que piensan del mismo modo. Y ahí quería darle la palabra a Javiera para una reflexión sobre el tema, ¿no? Respecto bueno, ¿qué pasa cuando el espacio de los medios no está cautelado en una perspectiva radicalmente democrática? Javiera. Sí, efectivamente, yo creo que el problema que tenemos en Chile es mayúsculo, como los colegas aquí o los compañeros han planteado, y es mayúsculo justamente porque, a propósito de tu reflexión o de tu planteo, cuando tenemos un estado del arte en materia de comunicaciones, de comunicación como derecho, de medios de comunicación y de, finalmente, debate público insuficiente, desregulado y por ende organizado en torno a los criterios del mercado, lo que tenemos es un empobrecimiento democrático. Es decir, es una democracia deficiente, donde hay temas que parecen estar invisibilizados. Por un lado, hay una investigadora que hace un planteo muy interesante. Ella hablaba o habla en algunos de sus trabajos de una ausencia estructurante o estructural de ciertos temas. Es decir, pasan cosas en Chile que no son visibilizadas porque simplemente no son relevantes para los grandes medios oligopólicos del sistema. Huelgas de trabajadores, movilizaciones sociales, requerimientos de pueblos originarios. Es decir, ha tenido que haber una larga lucha de visibilización que se ha ganado en la calle, con movilización popular, para que estos temas aparezcan. Pero esto ha sido un proceso de acumulación de fuerzas de trabajo político en la calle que ha obligado, que ha presionado a los medios a romper esta resistencia inicial de dar cuenta de estas cosas. Entonces, están estas ausencias estructurales, está una criminalización o discriminación de ciertos sectores sociales que se visibilizan en los medios de manera, podríamos decir, tergiversada o injusta respecto de sus planteos, ¿no? Que suelen aparecer como los delincuentes, los criminales, las mujeres histéricas, no sé, o sea, hay distintos estereotipos que se representan en estos medios de comunicación. Entonces, todo esto viene dado por esta desregulación, porque de alguna manera el sistema de medios no tiene ninguna regulación hoy día que provenga como una política pública y que diga, bueno, aquí ya digo, hay que emparejar la cancha. Está bien que existan los medios privados, que tengan sus intereses comerciales, tienen todo su derecho, pero no pueden ser los únicos que monopolicen todo el discurso. Tienen que haber también medios públicos, poderosos, fuertes, y que tengan un financiamiento directo estatal, o a lo menos mixto, es decir, privado y público. Y tienen también que haber medios de lo que se denomina el tercer sector de las comunicaciones, sociales, sin fines de lucro, universitarios, etcétera. Locales, comunitarios, exacto. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer un Estado que busque preservar esta democracia más participativa, más diversa, que no estigmatice, ya digo, por raza, clase, género, opción sexual, en fin? Es que tiene que regular esta cancha. Tiene que decir, no, pues señor, aquí tiene que haber una diversidad. Y por eso digo, y siempre planteo que en Chile estamos en el peor de los mundos, porque alguien me podrá decir, bueno, pero en México o en Brasil también existen corporaciones poderosas. Ya señalaba Rafael todas estas agrupaciones de empresarios de medios que están en la región y en el mundo. Pero hay una gran diferencia, y es que esos países, incluso el propio, para no ir más lejos, el propio México y Brasil específicamente, tienen sistemas poderosos de medios públicos, por ejemplo, que nosotros en Chile no tenemos. Tienen televisión educativa, tienen fortalecimiento de los medios de comunitarios. Aquí, por el contrario, hay persecución de esos medios. Entonces, de verdad, estamos en una situación muy compleja que yo insisto y reitero. Creo que se abre un momento político donde hay que instalar estos temas, y yo esperaría que no seamos solo nosotros, Pato, Rafael, Fernando y yo, y otros más, los que lo planteemos. O sea, ojalá sea una cuestión popular, sentida, y yo creo que va a ser así, sinceramente. Espero que sea así. Sí, Fernando, por favor, adelante. Yo creo que el tema todavía es, incluso diría más grave, por la conexión del derecho a la comunicación,
¿no? Con, por ejemplo, el principio de transparencia, rendición de cuentas, derecho, con la conexión con todos los derechos, de reunión, de asociación, de participación en la vida pública, no solo a través de elecciones, etc. Entonces, lo que tú decías, Fernando, perdona, esto de que la Constitución nunca reguló la concentración privada, ¿cómo se relaciona eso, verdad, con los poderes fácticos que están detrás, con los conflictos de interés que se generan de los dueños de los medios y las informaciones que entregan, ¿no? Es que la concentración, y al mismo tiempo, Rafael. Perdón, y al mismo tiempo, lo que estamos señalando, hay otro tema que un tercer tema, aparte del derecho y aparte del político que hemos visto a propósito después del levantamiento popular, es el tema del financiamiento. El Estado de Chile mueve millones de millones en avisos de propaganda y de publicidad. Y de hecho la ley, para cualquier ciudadano que quiera hacer, no sé, algún tipo de ejercicio legal, tiene obligación de publicarlo, o algún remate 2 o 3 veces en el diario cabecera de la ciudad donde vive, etcétera, y todos los organismos estatales. Y esa publicidad, ¿dónde se va? Se va al duopolio, al Mercurio y a la Tercera, que manejan todos los medios del país. Y los medios, hay un organismo que estudia esto, y aparentemente el Mercurio y la Tercera, que serían el 100%, aparentemente se están llevando el 60 o el 70. Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque son muy inteligentes estos empresarios, son los dueños de los bancos, son los mismos, siempre son los mismos. ¿Qué es lo que hacen? Entregan a las agencias publicitarias. Entonces las agencias publicitarias recaban esa información y recaban ese avisaje del Estado y lo derivan ¿a quién? Al mismo diario El Mercurio, a la Tercera y a sus diarios putativos a sus hijos, que están en todo el país. Lo mismo pasa con las radios. Y ese es un tema que debería ser también una cosa de transparencia absoluta. En los 3 sectores que se ha señalado, aquí había un diario de la Nación, no existe. Debería haber un diario estatal. Debería haber diarios privados, sí, por supuesto, pero también debería haber diarios públicos y diarios de la comunidad con garantía de que ese avisaje o que las frecuencias radiales sean distribuidas equitativamente y no por el que tiene el dinero. Y debía haber algunas prohibiciones al respecto. El que es dueño de un banco no puede tener un medio de comunicación, porque eso es ser juez y parte. No se puede hacer eso. Rafael, eso, entre otras varias cosas. Rafael, Fernando, Javiera, esto que ustedes cuentan de la concentración no es un problema retórico, es un problema real, concreto, cotidiano, de cómo la concentración mediática se retroalimenta con la concentración de la propiedad en otros ámbitos. Yo quiero poner 2 ejemplos, pero podríamos poner miles todos los días, o 3. Cuando estuvo de huelga las farmacias ahumadas, que es una de las farmacias que tienen un duopolio o un oligopolio en el tema de la farmacia. No apareció ninguna información en ningún medio porque las farmacias ahumadas era auspiciadora de prácticamente todos los canales y todos los diarios. Cuando hace algunos años hubo una huelga larga de los trabajadores de la Telefónica, actual Movistar, y que todo el mundo las veía porque todos los días estaban parados ahí en la Plaza Italia, nunca salió en ningún medio porque la Telefónica era auspiciadora de todos los medios. Bueno, acto seguido me pregunto, ¿ha aparecido alguna vez en Canal 3 información sobre el daño medioambiental de las mineras del grupo Luxich? O sobre otro tipo de situaciones? Entonces, finalmente, no estamos hablando de, y esto, a ver si me ayudan como a transmitirlo a quienes nos están escuchando, no estamos hablando de un problema argumentativo, retórico, estamos hablando de cómo funciona cotidianamente la distribución del poder en Chile a través de los medios de comunicación. No sé si alguien más puede agregar elementos a lo que planteo, pero que a mí por lo menos me parece que es un tema central, ¿no? O sea, mostrarlo en su peso cotidiano, brutal, ¿no? Yo agregaría, sí. Estaba pensando en lo que tú decías y pensando también en lo que sostenemos que podría ser una propuesta normativa en esa dirección. Yo creo que un nuevo texto constitucional debe considerar la garantía del pluralismo de medios de comunicación social como fundamento, ojo, de la prohibición de monopolios u oligopolios sobre medios de comunicación social, monomedial o multimedial, precisando además que esto se refiere a la propiedad, el financiamiento, la administración y el control de tales medios, además de otras formas de limitación, ¿no? Y también creemos que debe establecerse el carácter de información pública
pública de toda la información relativa a la administración, la dirección, el control, la propiedad total o parcial y el financiamiento de los medios de comunicación e información. Y la ley debería además regular todo lo que tiene que ver con la transparencia, la prevención, el control y la sanción de las prácticas monopólicas u oligopólicas. Rafael. Yo creo que habría que crear, los nuevos constituyentes deberían crear, o la nueva constitución, un nuevo sistema medial que incorpore todo esto que hemos señalado, con una reglamentación de lo que es la concentración, la propiedad, los derechos de expresión y de información, a través de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación, que es el que distribuya, que es el que esté atento a todo lo que ocurre, cómo se entregan los medios, cómo es la propiedad de los medios, cómo se transparenta el dinero, y que eso sea público, que uno pueda meterse al medio y que hay una página en que diga quiénes son los dueños, cómo se financia, que tiene que ser público eso. Tiene que haber un superaconsejo ahí. Y no lo que dice la Constitución de hoy día, uno tiene el derecho de escribir y leer lo que quiera, pero el que tiene plata puede hacer eso, fundar lo que quiera. El que no está, como decía Javiera, totalmente fuera de la capacidad de poder enterarse o de poder expresarse. Y la gente lo hace porque lo ven en el cotidiano. ¿Y cómo lo ven en el cotidiano? ¿En qué le afecta la Constitución cotidianamente a la gente? En lo que estamos discutiendo, lo que tú dices, Patricio. ¿En qué le afecta la Constitución cotidianamente al precio del arroz, al precio de la leche, a la maldita canasta que no sirvió para nada? Le afecta todos los días, porque hay una libertad absoluta al que quiere hacer lo que quiere hacer sin que nadie lo regule, Pero una persona que vive en la José María Caro y no paga la luz, se la cortan. Así de sencillo, se la cortan. Un muchacho de cualquier población, no sé, que tire una piedra, lo meten preso. Pero el hijo del señor Larraín mata a alguien, se escapa, se esconde y anda por las calles libremente. Porque también tiene que ver esto con la justicia. También tiene que ver esto con todos los ámbitos, ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Lo que se dijo la gente cuando salió, ¿hasta cuándo? Esto no son 30 pesos, son 30 años en que a la gente la revientan. Es una vergüenza. Yo vivo aquí en la quinta región, tú vas a Valparaíso, la Argentina pasando por el mercado, pura gente en la calle vendiendo mugres de plástico de 100 pesos, señoras de 60, 70 años, abuelitas con el niño, con el nieto que salió de la escuela, le está todo el día parados ahí. Eso es una vergüenza. ¿Cómo el Estado no se hace cargo de eso? Es una vergüenza. Realmente una vergüenza. Eso. Bueno, nos estamos acercando al final de esta emisión. Quería pedirles, es increíble, el tiempo pasa volando. Quería pedirles una síntesis o una reflexión de 2 minutos aproximadamente. Ojalá vaya a apelar a su capacidad de síntesis que implique subrayar con destacador o traer algo que no se haya dicho, lo que ustedes quieran. Son 2 minutos de chipe libre, en sentido figurado, por cierto. Javier Olivares. No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que referirnos aquí a lo que estamos conversando, supongo. No, entiendo. Yo creo que es difícil sintetizar porque son tantas cosas, pero yo lo que diría quizás, como para tratar de subrayar, como tú dices, incorporar un par de cosillas que no hemos tomado, yo diría, subrayar, lo primero es decir, este tema no puede estar ausente en los debates venideros que vengan en la constituyente. Y en los debates políticos también, ojo, estamos a puertas de un proceso electoral presidencial. A mí me parece que hay que revisar con lupa los programas presidenciales de las y los candidatos para ver si llevan algo de este tema, porque es un tema que suele quedar invisible. Entonces, primera cosa, subrayar, este tema es un tema relevante, tiene que estar en el debate constitucional y tiene que estar en el debate político, porque el rango constitucional que se le dé al derecho a la comunicación, digamos que es lo que yo espero, va a tener que ir acompañado desde esa pirámide de la cúspide jurídica hacia abajo por leyes, por instituciones autónomas o públicas que sustenten esa garantía legal. No podemos seguir con el Consejo Nacional de Televisión y con la TVN que tenemos, eso no basta. Entonces, es un primer foco, digamos, mirar el debate político, participar, insistir, presionarlo. Y una segunda cuestión, yo diría, tan relevante como esto, creo que aquellos sectores progresistas, de izquierda, no sé cómo llamarlo, el nombre que prefieran,
pero que buscan hacer transformaciones, tienen que entender y convencerse que mientras este tema no se regule, no se modifique el estado del arte en materia de comunicación, las transformaciones no se van a poder hacer, porque los sectores van a tener un amplificador de voces gigante para poder contravenir, cuestionar y criticar cada cosa, por pequeña que se haga, que quiera transformar el modelo neoliberal. Entonces, es urgente que esa comprensión esté en el pueblo, pero también en aquellos que hoy día están buscando, digamos, estar en espacios de poder. Yo diría esas dos cosas, para no extenderme más, creo que son súper relevantes y yo espero que este debate aporte un poco en ese sentido. Gracias, Javier Olivares. Rafael Urrejola. Mira, yo diría que la gente en general tiene un arma muy poderosa, esta. Porque hoy día estamos viviendo en la época del Big Data, ¿no? Que es el arma más poderosa de dominación a través de los algoritmos. O sea, cada vez que uno manda algo por Facebook y todas estas cosas, ellos te conocen mejor que tú mismo. Saben cuál es tu tendencia política, qué piensas de esto, qué comes, a qué cine vas, dónde compraste en la farmacia. Saben todo de ti, todo. Y eso lo utilizan. De hecho, uno de los creadores no sé si ustedes se acordarán de esta famosa empresa, ¿cómo se llama? Cambridge Analytica, el famoso escándalo que hubo, porque su creador, Alexander Nix, dijo, no tiene que ser verdad, tiene que ser creíble. Y ellos hicieron muchas campañas para no permitirle a la gente expresarse como corresponde. En un país centroamericano empezaron a hablar contra un determinado grupo etario, que era el mayor, y empezaron a hacer chistes con eso para que la gente no votara por un candidato que tenía determinado color de piel. Y la gente, con tantos chistes, con tanta cosa y con tanto cuento, terminó eligiendo el tipo de derecha que ellos querían. Ellos montaron una empresa en México para que no saliera Andrés Manuel López Obrador. La tuvieron durante un año, una empresa en Ciudad de México. Entonces, esos son hechos concretos que pasan, y aquí pasan todos los días. ¿Ustedes creen que qué hace todos los días el embajador norteamericano en este país? ¿Está en su oficina sentado mirando lo que pasa? No, señores, está trabajando en lo que le informan desde allá, y ahora peor, porque en los titulares del mundo dicen, Chile se acerca al comunismo. Estamos en la misma campaña del terror que antes. Y si no, miren ustedes, a propósito de esto que yo les contaba de la CIP norteamericana, de la CIA, el Departamento de Estado, el grupo GDA de aquí, se van a defender. Miren ustedes qué ha pasado en el mundo con Edward Snowden. Ustedes saben quién es Edward Snowden, los señores me imagino que están escuchando. Edward Snowden era un analista de computación norteamericano que trabajó para la CIA, y un día, asqueado de todas las cosas que hacían, porque tenían ellos una vigilancia sobre toda la población norteamericana y todo, él se mandó a cambiar y lo persiguieron para meterlo preso, no lo pudieron, el tipo se le escapó. ¿Qué pasa con otro ejemplo como este? ¿Qué pasa con Julian Assange? ¿Ah? La gente se acordará de Julian Assange, todavía lo tienen preso. ¿Ah? En Inglaterra, socio de país de los más imperialistas que hemos tenido y colonialistas, socio favorito de Estados Unidos, pues. Entonces, a la gente en su vida cotidiana, cuando cree que no le pasa, sí le pasa. Sí le pasa. Cuando hay una protesta, siguen a un muchacho que se llama Morales o Pérez o como se llame, y lo siguen los aparatos de inteligencia y lo joden. ¿Ah? Y eso pasa todos los días, y eso es lo que la gente tiene que tener mucha conciencia y protestar por eso. Gracias, Rafael. Bueno, 2 minutos, Fernando Segers. Muy breve, añadir solamente, Rafael se refería al Consejo Nacional de Medios de Comunicación. Nosotros hemos propuesto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que dentro de la normativa se contempla un Consejo Nacional de Medios de Comunicación Social, no el Consejo Nacional de Televisión que existe hoy día. Autónomo, con personalidad jurídica de derecho público, representativo de diversos tipos de medios conforme a la ley, encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los medios de comunicación social, etcétera, etcétera, organismo no binominalizado. Recordar también un tema que está presente en este y otros derechos, que es la desmercantilización de los derechos, sobre todo los derechos sociales, porque tienen una dimensión colectiva como esta. Y eso es lo que quería señalar, digamos, en cierto. Bueno, estamos llegando al final de este programa, un granito de arena, más otro, para ir construyendo colectivamente este acervo constitucional. Hemos planteado hoy día el derecho a la comunicación como un asunto central. Yo quiero insistir al final que en este panel haya 3 periodistas y un abogado.
No quiere decir para nada que sea un tema de periodistas, este es un tema que debería ser encarnado por el conjunto de la ciudadanía, pero yo sospecho que ya lo sabe, ¿no? Cuando después del estallido social algunas de las protestas se concentraron afuera de los canales, de alguna manera se le dio una lectura política al modo en que se estaba construyendo masivamente sentido común. Javier Olivares, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes y a la radio especialmente por abrir espacio para estos debates tan importantes. Un abrazo. Rafael Urrejola, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Patricio. Igual, gracias también a Fernando y a Javiera, porque creo que estas cosas ayudan mucho a que la gente abra más los ojos todos los días. Y Fernando Segers, gracias, Fernando. Gracias, Patricio. Gracias, Rafael y Javiera. Un abrazo. Un abrazo a cada uno de ustedes y que estén muy bien. Gracias a ti. Radio Universidad de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro de Formación, Memoria y Futuro presentaron el foro Derecho a la Comunicación. Panelistas: Javiera Olivares, coordinadora del programa Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Rafael Urrejola, integrante del Centro de Formación Memoria y Futuro; Fernando Segers, abogado, integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Condujo el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.